Buenas tardes, mis hermanos. Bendiciones para todos. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los trata la vida? ¿Es bueno Dios? Yo creo que para nosotros es demasiado bueno, hermanos. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar. Bendito Padre Celestial, en esta bella tarde, Señor, que nos concedes vivir, queremos humillarnos delante de ti, Señor, y pedir que tus bendiciones sean derramadas en cada uno de los presentes. Y rogamos, bendito Dios, también por aquellos que nos escuchan a través de las redes, que podamos compartir las buenas nuevas, el mensaje de tu palabra, Señor, que es precioso para cada corazón. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta tarde, hermanos, me gustaría compartirles un poquito de... Pensaba yo mucho, o andaba yo pensando varios días en el ministerio que hizo el apóstol Pablo. Hermanos, el trabajo del apóstol Pablo fue un trabajo titánico, verdaderamente. Si nos ponemos a analizar, hermanos, el trabajo del apóstol Pablo, hermanos, no solamente porque escribió 13 cartas y quizás hasta Hebreos, pero el apóstol Pablo, hermanos, cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo en el camino a Damasco, tuvo una transformación maravillosa. Al encontrarse con Cristo Jesús, hermanos, el Señor Jesucristo nos lo transformó así maravillosamente. Maravillosamente, ¿por qué, hermanos? Porque el apóstol Pablo tuvo una visión que muchas veces ni los demás apóstoles ni los 12 tuvieron esa visión como la tuvo él. Tuvo un llamado especial, hermanos, para convertirse en un misionero, en un obrero, hermanos, que su enfoque principal estaba en unir a los cristianos, ganar almas para Cristo y unirlos en las iglesias que él iba formando. Pero ¿saben ustedes cuál es la razón del trabajo del apóstol Pablo? El trabajo que el apóstol Pablo hizo, hermanos, no tiene otro motivo más que el amor a su Señor y Salvador Jesucristo. Sin amor no podemos hacer nosotros nada en esta vida. Y se los puedo comprobar, hermanos. Cuando las personas son jóvenes y andan noviando, hermanos, pueden pasar días sin dormir bien. ¿Por qué? Porque están pensando en el novio, porque están pensando en la novia, porque ven elefantitos rosas por todas partes, hermanos. Olvídense, traen maripositas en el estómago. ¿Por qué? Porque están enamorados. Yo les digo a los jóvenes, por ejemplo, en esta tarde le puedo decir a Janet, cuando usted se enamore, mija, cuando usted se case, cuando usted busque una pareja, no busque al más hermoso que exista, busque al que haga su mundo más hermoso. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Ay, es muy guapo. Ay, qué bonita esta muchacha, me gusta mucho. Los jóvenes, los varones, cuando se busquen una novia, no busquen la más bella. Cásense con la que haga su mundo más bello. El amor, hermanos, es el motor que mueve al universo. Y por amor, el apóstol Pablo se enfocó muy claramente en el ministerio. Claro que hay que tener un llamado especial. Claro que hay que tener, mis queridos hermanos, un enfoque claro y ser persistentes, ser esforzados. Hermanos, el apóstol Pablo cuántas veces estuvo en peligro de muerte y él nunca desistió en estar predicando el evangelio. Vamos a leer una carta, hermanos, que es la carta a Timoteo, la primera de Timoteo. Vamos a leer unos versículos y escuchen las palabras de Pablo a un hermano en la fe en el evangelio. Capítulo 4, versículo 6.
hasta el 16 vamos a leer y luego vamos a comentar, hermanos, lo que nosotros encontramos aquí. Primera de Timoteo 4, 6 al 16. Fíjense cómo le habla Pablo a Timoteo, hermanos. Dice en mi Biblia, en el encabezado, dice, un buen ministro de Jesucristo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida terrenal, de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Escuchen lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, que ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo no era un niño, hermanos. Timoteo ya era una persona en nuestra actualidad. Pudiéramos decir que Timoteo ya era una persona dentro de la madurez. Porque muchas veces nosotros pensamos o decimos, ya cuando un muchacho cumple los 18 años, ya es un adulto, ¿verdad? Pues Timoteo ya era un adulto, pero Pablo le habla y le dice como si fuera un muchacho, y le dice claramente aquí, hermanos, fíjense, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Fíjense, dos palabras, mandar y enseñar. Pudiéramos decir un joven en aquel tiempo y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Que el Señor bendiga todos aquellos hombres y mujeres que han sido alcanzados por las cartas de Pablo, por el mensaje del Evangelio a través de un siervo de Dios que por amor se enfocó en lo mejor e hizo todo lo humanamente posible para que el Evangelio se escuchara o se llevara, hermanos, hasta los últimos rincones de aquellos continentes que existían. Aquí hay un mensaje muy importante para nosotros, hermanos. Yo pudiera preguntarles, ¿cuánto saben ustedes de la Biblia? ¿Y cuánto practican ustedes de la Biblia? ¿Cuánto nosotros conocemos de las Escrituras, hermanos? Una de las cosas importantes, aquí se habla mucho de enseñanza. Se habla mucho, hermanos, solamente en esta porción. Aún se habla de cosas que no son bíblicas, donde Pablo le advierte a Timoteo y le dice, ten cuidado con las fábulas, ten cuidado con esos cuentos baratos. Enfócate en la verdadera palabra de Dios. Es muy importante, hermanos, que la iglesia tenga un enfoque directamente hacia el Señor Jesucristo, hacia su bella palabra, hacia el mensaje de la Biblia. Pero no se trata de saber mucho de la Biblia, se trata de vivir mucho de la Biblia, se trata de hacer, hermanos,
más que decir. Se trata de poner por obra lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El amor de Pablo, hermanos, nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar. Si el Señor Jesucristo tuvo un encuentro con Saulo de Tarso en el camino a Damasco y lo transformó, ¿en dónde me encontré yo con Cristo Jesús? Y si me encontré con Cristo Jesús, ¿cuál ha sido mi transformación? ¿Cuál ha sido tu transformación? ¿Cuánto ha afectado tener a Cristo Jesús en tu corazón, en tu vida? ¿Estás lleno de amor por el Señor? Les decía ahorita, hermanos, por amor, las madres y los padres hacemos hasta lo imposible por nuestros hijos. Por amor, el novio se esfuerza por agradar a la novia. Por amor, mis queridos hermanos, hacemos cosas que a veces ni podemos creer, pero por el amor se logran grandes cosas. Y esta historia, estos libros escritos en el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo, hablan del gran amor de Pablo por el Señor, por el ministerio, por los hermanos, por las iglesias. Y aquí hay un mensaje para nosotros. Por amor a mi Señor, a su Señor Jesucristo, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer para honrarlo, para exaltarlo, para darlo a conocer? Aquí el apóstol Pablo le menciona varias cosas a Timoteo. La primera de ellas, en el versículo 6, le dice: nútrete. Fíjense, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Nutrirse, hermanos, es alimentarse, pero no alimentarse de basura. Es alimentarse de buen alimento, de buena comida, de buena doctrina. ¿Han visto ustedes a Darian por ahí? ¿Alguno lo ha visto en los últimos días? Ahora no vino, hermanos, pero no se crean. Miren, vean este joven cómo está desnutrido, hermanos, pobrecito. ¿No tienen ustedes algo que darle para que coma? No se nos vaya a desmayar, no le vaya a dar un váguido. Muchas veces nosotros quizás en lo físico podamos estar muy fuertes, pero en lo espiritual nos estamos muriendo. O al revés, estamos espiritualmente muy fuertes, pero físicamente estamos débiles. Y allí nosotros tenemos que hacer un autoexamen y decir: ¿me estoy alimentando bien? ¿Me estoy tomando las vitaminas? ¿Estoy haciendo ejercicio? Porque mucha gente hace ejercicio, hermanos. Van a los gimnasios y vean a Darian cómo estaba, hermanos. ¿A poco creen que es obra del Espíritu Santo? No, es del mandril, ¿verdad? Ahí, claro. Hermanos, la palabra de Dios es tan sabia y es tan simple y es tan sencilla de entender, pero no de vivir. Verdaderamente, hermanos, imagínense que en el tiempo del apóstol Pablo hubiera habido muchos Pablos. El evangelio se había desparramado 5, 10 veces más, pero no había muchos Pablos. El día de hoy, mis queridos hermanos, usted y yo brincamos y caemos donde mismo. No avanzamos. ¿Saben por qué? Porque nuestro amor por el Señor Jesucristo, yo creo, es muy chiquitito, muy pequeño. Aunque la palabra de Dios dice, hermanos, que al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero a veces nosotros hemos sido perdonados por mucho, pero nuestro amor es pequeñito. Por cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas para el Señor.
Ahorita cantamos como unos 2 himnos, hermanos, que hablan del gran amor de Dios. Y por amor estamos aquí. Y por amor venimos delante de tu presencia. Gloria a Dios. Que por amor es que nos estamos congregando, hermanos. Pero ¿y los demás? ¿Los demás dónde están? Ahora aquí en el versículo 6, hermano, lo primero que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Hermanos, ¿qué tanto nos alimentamos nosotros diariamente de la palabra? Porque de los tacos sí le pegamos bien duro. Sí, verdaderamente, hermanos. A mí que no me... les digo yo a la gente que de lagartija para arriba yo no dejo nada, hermanos. ¿Ok? Pero ¿y la Biblia? ¿La palabra de Dios? Es que verdaderamente, hermanos, estamos débiles porque o es muy poquito el amor por Cristo Jesús, o Cristo Jesús hizo muy poquito por nosotros, o nosotros no hemos entendido que fuimos salvos para ser servidores de Cristo, para ser mensajeros del Evangelio, para ser, hermanos, en Cristo Jesús, ser una muleta para los demás, un apoyo para los demás, animarnos unos a otros en el amor de Cristo Jesús, para crecer, para desarrollarnos. Y en esta tarde, hermanos, yo quiero decirles esto, y me perdonan si digo algo muy difícil. Hermanos, las iglesias están moribundas, están vacías, porque la de nosotros, podemos decir nosotros, gloria a Dios, estamos bien. Pero hay iglesias, hermanos, que ahorita puede que haya 3, 4 nomás. Las iglesias que están sin pastores duran meses, años sin encontrar un pastor. Y las iglesias que están sin pastores, ¿saben qué pasa? Las ovejas se dispersan. El lobo las hace correr y batallan para unirse. Ahorita nosotros podemos decir, nuestra iglesia está bendecida, pero nuestra iglesia pudiera estar más bendecida, hermanos. Les voy a decir algo. Aquí lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, escuchen esto. El primer punto era: nútrete con la palabra de Dios, con la buena doctrina, ¿ok? La palabra de la fe. Después le dice: echa fuera todos esos cuentos baratos, todas esas historias que no embonan, que no nos llevan a ningún puerto bueno. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos, hermanos, historias que nos ponen hasta helados? Que porque nos contaron algo allá y nos contaron algo acá, y hermano, ¿es cierto? ¿Qué dice la Biblia de esto? Pues son puras mentiras, son puros cuentos guajiros, hermanos. Vamos a la Biblia y vamos a encontrar lo que Dios quiere que usted y yo conozcamos. Así es que desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Hermanos, ejercítate en la piedad. Hijo, ya se puso más difícil. Ejercitarnos en la piedad, hermanos, nos va a costar bastante. Vamos a tener que llenarnos de amor por los demás. Vamos a tener que estar llenos de misericordia por los desvalidos, por los abatidos, por los que atraviesan por momentos difíciles. Pero cuando uno se ejercita en la piedad, hermanos, dice la palabra de Dios que la piedad tiene promesa de esta vida, de ahora que estamos aquí en la tierra y en el futuro, súper bendecidos con el Señor. También el apóstol le dice a Timoteo, le dice: no descuides el don que hay en ti, no descuides ese don tan precioso. Hermanos, este mensaje no es nomás para Timoteo, es para la iglesia.
es para usted y para mí, y principalmente les voy a decir algo. Esta carta es una carta pastoral. Esta carta puede ser para el liderazgo de la iglesia, desde los pastores, diáconos, maestros, sugieres, maestras, todos los que tienen un ministerio en la iglesia, los músicos, los cantores. Hermanos, todas esas personas que tienen una responsabilidad en la iglesia, desde administradores, los que cuentan los diezmos, etcétera, todo lo que se hace en la iglesia, hermanos, se tiene un liderazgo, y los líderes tienen que ser ejemplo de los creyentes. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo claramente. No descuides el don que hay en ti, le dice a Timoteo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿saben qué? Yo creo que la iglesia de nuestro tiempo ha descuidado el don que el Señor le ha dado a cada uno de nosotros. La iglesia no debería de padecer lo que padece el día de hoy. La iglesia no debería estar tan pobre espiritualmente como está el día de hoy. La iglesia debería estar rebosando, hermanos. Es más, la iglesia debería estar todo el tiempo planear, comenzar obras nuevas, edificar templos nuevos. ¿Por qué? Porque no cabría la gente si nosotros hiciéramos el trabajo que hizo Pablo. Si nosotros trabajáramos con el amor que Pablo le tenía al Señor Jesucristo, al ministerio, a la iglesia, a los hermanos en la fe, ¿saben qué? No cabríamos en las iglesias. Pero hay templos, hermanos, enormes, y se juntan un puñito de gente así. Hasta da tristeza, hermanos, entrar a esos templos enormes, y los templos que se llenan están llenos de fábulas, de cuentos baratos, de mensajes falsos. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios dice que la gente se amontonará. En los postreros tiempos la gente se amontonará teniendo comezón de oír, hermanos, lo que quieren oír. Y eso es bien triste, pero es la realidad. Es por eso que Pablo exhorta a Timoteo, hermanos. ¿Saben qué? Timoteo era un buen siervo, muy fiel, muy trabajador. Pero Pablo no quitaba el dedo del renglón, hermanos. Les mandaba cartas a las iglesias, le mandaba cartas a Tito, le mandaba cartas a Timoteo, le mandaba a Filemón, le mandaba. Hermanos, Pablo siempre estaba poniendo el dedo en el renglón. Para que la iglesia prospere, crezca, necesitamos, hermanos, poner el dedo en el renglón. Yo les voy a invitar esta tarde, hermanos. No es domingo, ¿verdad? Les voy a invitar esta tarde, hermanos. ¿Quieren nutrirse con la palabra de la fe y la buena doctrina? Estudien la Biblia. Vengan a la escuela dominical. No falten. No hay otra manera de crecer, hermanos. Si no estudiamos, no vamos a crecer espiritualmente. Vamos a vivir una vida débil. Vamos a estar a merced de Satanás. En las iglesias, hermanos, siempre hay una cantidad muy grande de creyentes, a lo mejor así, o a lo mejor verdaderos, que no estudian la Biblia, ni en la iglesia, ni en sus casas. Y la obligación de nosotros, hermanos, es estudiar la Biblia en la iglesia y en la casa. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso es lo que Pablo le está exhortando a Timoteo. Y luego Pablo le daba órdenes y le decía: mira, ve a la iglesia fulana y pon líderes, pero escógelos, escoge buenos líderes
que tengan buen testimonio, que hagan bien las cosas. Yo siempre lo he dicho, hermanos. El otro día, ¿dónde fue que compartí el mensaje, hermanos? Cuando nosotros edificamos una casa y comenzamos bien con los cimientos y formamos bien las paredes, ¿saben qué? Esa casa va a permanecer. Pero si ponemos malos cimientos, hacemos el trabajo así nomás, digo yo, a lo Gutiérrez, pues olvídense, nos va a salir mal. Y me disculpa, ¿ok? ¿Sabían que es Gutiérrez, hermanos? Yo no sabía que era mi sobrino. Nos parecemos, somos casi igualitos. Sí, principalmente. Bueno, una recomendación, hermanos, que el apóstol Pablo le hace a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. En otras palabras le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, está siempre alerta. No descuidar, hermanos. Cuando a usted le dicen, mira, cuida a este niño, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Siempre tener los ojos sobre ese niño. ¿Que quiero ir al baño? Vamos al baño. ¿Que quiero jugar en el parque? Vamos al parque. Pero usted siempre echándole la vista encima. Así de que no descuides, es un mensaje para nosotros, hermanos. ¿Quieren que el Señor Jesucristo los use más? Ríndanse al Señor Jesucristo. Rindámonos al Señor Jesucristo. Si queremos que la iglesia, hermanos, que ya no quepa la gente aquí, pues nomás es cosa de que usted y yo nos activemos y nos pongamos a trabajar por el Señor. Porque ¿saben qué? Una chispa enciende un gran fuego. Esa es una verdad. Pero mientras no haya una chispa, no va a haber fuego. Y ahí está el problema. ¿Saben qué significa la palabra ocuparte? En el versículo 13 y en el versículo 15 dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en, ¿qué dice? En la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Lectura, exhortación y enseñanza. Muchas veces nosotros decimos, no, yo no puedo exhortar al hermano porque, pues no, me da pena. Pues Pablo le dice claramente, ¿sabes qué? Lee mucho la palabra. Y no le dijo lee el cuento vaquero o el libro vaquero. O ¿cómo se llamaba en mi tiempo? ¿Saben qué? Calimán era lo máximo para mí, hermanos. No, la Biblia no me está diciendo que lea Calimán o a Memín Pingüín. No. Ándele. El llanero solitario. No, nada de eso. Me está diciendo, aplícate en la lectura de la palabra de Dios, en la Biblia. Escudriñala, profundiza, sácale jugo a esa palabra. Allí es donde está el tesoro, hermanos. Allí es donde está la riqueza. Le dice la exhortación. Ahí está poco más difícil, ¿verdad, hermanos? Pues muchas veces dicen que hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Y ahí hay un problema. A veces tenemos la cola larga y pues no podemos hablar. Pero es importante, hermanos. La exhortación, el apóstol Pablo la recomienda, le dice a Pablo, ¿sabes qué? Está muy pendiente de esto. Y la enseñanza, hermanos. No dejes de enseñar a los hermanos. No dejes de prepararte para enseñar a los nuevos convertidos. No dejes que los nuevos convertidos se queden en la casa viendo la novela. Tráetelos. No te quedes en la casa, maestro. Vente para acá. Vamos a alabar al Señor. Vamos a escuchar su palabra. Vamos a aprender. Porque nunca dejamos de aprender de la palabra de Dios. Así de que yo les exhorto, hermanos, en el amor de Dios, a que por amor al Señor Jesucristo
por amor a la iglesia y por amor a nuestros hermanos como individuos, nos esforcemos, seamos valientes, no temamos ni desmayemos, porque el Señor va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Yo les invito a que pongan eso en su corazón. La gente no crece espiritualmente, hermanos, no porque su mente no le dé para más, sino porque no usa su mente para aprender. Aprendemos de todo, hermanos, aprendemos de todo, y a veces aprendemos las cosas malas más fácil todavía. Entonces, ¿por qué no vamos a aprender lo bueno? ¿Por qué no vamos a aprender el mensaje de la palabra de Dios? Sí se aprende, sí se aprende, pero no lo aprendemos porque no nos ponemos a estudiar. No sé cuántos de ustedes nunca han venido a una escuela dominical. Hay mucha gente que nunca ha venido a la escuela dominical, hermanos, en las iglesias. ¿Cómo piensan que van a crecer y cómo piensan que se van a convertir en misioneros o en evangelistas o en líderes en las iglesias si no se alimentan de la palabra de Dios? Necesitamos de esa palabra preciosa. Eso es lo que el apóstol Pablo le está recomendando a Timoteo. Ahora, cuando en el último versículo, hermanos, cuando el apóstol le dice, ten cuidado de ti y de la doctrina, hermanos, esa es otra exhortación para nosotros también. Ten cuidado de ti. ¿A qué se refiere? Puede ser el cuidado físico, puede ser el cuidado espiritual, puede ser nuestro carácter, nuestra forma de ser, que de repente se nos van las cabras, hermanos, y no sabemos lo que decimos. Pero ese es un punto bien importante. Ten cuidado de ti. ¿Saben por qué? Dice la palabra de Dios, porque a nuestro alrededor hay una gran nube de testigos. Y muchas veces, hermanos, ni cuenta nos damos que la gente nos vio, que la gente nos escuchó, que la gente sabe. Dice el dicho, ¿de qué pata cojeamos? Yo les invito para que en el amor de Dios, hermanos, nos pudiéramos llenar del amor que tenía Pablo por lo que el Señor Jesucristo hizo por él. Acuérdense que el apóstol Pablo verdaderamente exaltaba lo maravilloso que había sido el Señor con él, porque dijo, si yo era un perseguidor de la iglesia, si los golpeaba, si los encarcelaba, quizás hasta los mataba, aunque no dice la Biblia que los mataba, dice, y el Señor tuvo misericordia de mí, ¿por qué no le voy a servir? La gracia del Señor Jesucristo nos ha alcanzado, hermanos. Yo creo que todos los que estamos aquí somos miembros de la iglesia o asistimos regularmente. Yo creo que hace muchos años que muchos nos entregamos a Cristo Jesús, pero no tenemos acción. Entonces vamos despertando, vámonos activando en el Señor, en el amor del Señor. Vamos a ser útiles para la grey. Vamos a ayudarnos unos a otros, hermanos, para caminar juntos. Y verán cuánta bendición el Señor va a tener para esta iglesia y para la gente que está afuera. Esa es la exhortación de esta noche, hermanos, a través de la vida de nuestro hermano Pablo. Vamos a inclinar nuestras cabezas y a ponernos a cuentas con el Señor y a pedirle al Señor que su misericordia nos alcance, que nos siga alcanzando, porque si estamos aquí es porque nos está alcanzando todavía, pero para que nosotros nos humillemos delante de Él y le digamos, Señor, perdónanos porque no hemos hecho el trabajo que debemos de hacer. Bendito Padre Celestial, en esta bella tarde, Señor,
En el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido siervos inútiles, porque verdaderamente no estamos haciendo la obra que debemos de hacer, Señor. Toca nuestros corazones, háblanos fuertemente, Señor, exhórtanos a través de las cartas de Pablo, Señor, a través de la Biblia completa, Señor, a través de los testimonios de los grandes profetas, Señor, escritos en la Biblia, que nosotros nos podamos dar cuenta que si no tenemos poder para echar demonios, que si no tenemos autoridad, Señor, sobre las aguas, que si no podemos, bendito Dios, detener unas serpientes porque estamos débiles en lo espiritual. Bendito Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí esta noche, y a los ausentes, bendito Padre Celestial, te rogamos, Padre Celestial, que de alguna manera les llegue el mensaje de tu palabra, y que cada uno de nosotros, bendito Dios, pongamos ese granito de arena para que todo empiece a mover, que todo empiece a caminar, que todo empiece a funcionar, y que podamos ser siervos útiles. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, lo agradecemos todos siempre. Amén.